En las noticias de hoy, un grupo de 3 investigadores lograron engañar a algunas de las principales revistas de estudios sociales. James E. Lindsay, Peter Boghossian y Helen Pluckrose, investigadores independientes, publicaron múltiples artículos de contenido no científico elaborados intencionalmente para probar que el filtro de las revistas sociales en la actualidad está sesgado. El éxito de su experimento demuestra la poca rigurosidad científica de los revisores en esta área de la academia y pone en tela de juicio la veracidad y seriedad de los actuales estudios sobre teoría queer, género, cultura, percepción de la obesidad y sexualidad. Incluso con títulos burlescos, los artículos fueron aceptados y felicitados por las distintas revistas. Los autores le dieron al conjunto de artículos el nombre de Grievance Studies. Aquí algunos ejemplos. Reacciones humanas a la cultura de la violación y la performatividad queer en parques caninos urbanos en Portland, Oregon. Revista Gender, Place and Culture. ¿Quiénes son ellos para juzgar? Superando la antropometría y un marco para el físico-culturismo de personas obesas. Revista Fat Studies. En otras noticias, la reina fue derrotada. Lia Thomas, la muy veloz nadadora estadounidense, perdió finalmente su liderato en las competencias universitarias. Luego de un impresionante 2021 donde arrasó con múltiples récords de la competencia femenina, la controvertida deportista transexual fue finalmente vencida por Isaac Henig, otro deportista transexual de la categoría. Para el alivio de muchos y para el deporte femenino norteamericano, ya tenemos competencia por el podio de mujeres. Lo sucedido no fue ajeno a los opositores, quienes sumando los casos de otros transgéneros como el de Fallon Fox, causando daños craneales a 2 luchadoras en MMA, y el de Alana McLaughlin, ex militar de las Fuerzas Especiales del Ejército que compite en las artes marciales mixtas, manifestaron su disconforme con lo sucedido. El portal feminista, contra el borrado de las mujeres, se pronunció de la siguiente manera: al final, las mujeres deberemos retirarnos del deporte de competición, que se queden ellos las medallas y los premios mal ganados y tramposos. Feministas se manifiestan en Madrid contra la ley trans recientemente presentada por el Ministerio de la Igualdad. La protesta expresa el descontento de una parte del feminismo con las nuevas políticas cuya medida central implica la autodeterminación del género, principio por el cual cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa a partir de los 16 años. Jessica Caneo, portavoz de las protestas, manifestó: las leyes que se determinan bajo subjetividades, como la mal llamada ley trans, no proporcionan la igualdad efectiva. Toda legislación que ampara el género como identidad borra a las mujeres como sujeto político. Ser mujer no es un sentimiento ni un deseo, es una realidad material. Luego de mostrar gran lucidez en la crítica hecha durante la manifestación, el colectivo cerró recordando su causa primera: nos oprimen por el hecho de nacer mujeres. Antes de finalizar el programa de hoy, les traemos el siguiente anuncio. Los invitamos al curso de Masculinidades Positivas, curso dictado por Nico Nogués, fundador del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, un verdadero especialista en la materia. ¿Estás buscando una identidad propia? ¿Las mujeres alrededor de tu vida no están conformes contigo? ¿No te sientes satisfecho con el hombre que eres? Este curso es para ti. 6 horas de contenido teórico y 4 horas de contenido práctico, 100% online. Es imperdible este curso. Pueden acceder a él por solo 140 soles. Además, cuentan con un descuento del 2% con el código NEWMEN. Muchas gracias, Piero. Vamos con el programa. Bueno, aprovechando todas estas noticias, hay un gran debate que divide las aguas, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de esto que está pasando en relación al tema de la sexualidad, ¿no? Están por un lado los que defienden todas estas teorías de género y lo podemos identificar como progres, y por otro lado la gente que directamente critica esta ideología de género. De hecho, los que critican estas nuevas formas de entender la sexualidad la consideran ideología de género, y los otros dicen no, es simplemente una postura, una teoría de género. Pero bueno, yo quería o queríamos aprovechar este programa para excavar un poco sobre estas dos posturas
para tratar de entenderlas con claridad y en realidad para ir un poco más allá de los debates comunes que vemos en YouTube, de estos grandes blogueros o de estos grandes personajes que debaten sobre esta cuestión. Entonces, la idea hoy es ponernos un poco como el abogado del diablo, tratar de ir analizando, ir metiéndonos a fondo en esta cuestión para entenderla. Es decir, la sexualidad, qué cosas son naturales en la sexualidad y qué cosas son culturales. Si todo es natural, todo es cultural, bueno, vamos a tratar de verlo hoy. Y en ese sentido, lo primero que me parece que deberíamos hacer es tratar de explicar justamente estas dos posturas, ¿no? Tanto la culturalista, que dice que todo de la sexualidad o gran parte de la sexualidad es cultural, es una construcción social, cultural, y la que dice que todo es natural. Bueno, en ese sentido, Mac, no sé qué tengas para contarnos. Sí, mire, en el contexto del debate actual hay dos posturas bien marcadas, ¿no? Como bien has dicho. Uno que reivindica la naturaleza y lanzan argumentos sobre el sexo masculino y femenino como que están inscritos con fuego en todo nuestro cuerpo, ¿no? Esto que hablan del el cromosoma XX para la mujer y el cromosoma XY para el que es varón. Son argumentos biologicistas en donde que los seres humanos nacen masculinos y femeninos, ¿no? Y sobre eso no hay discusión, y la explicación también va en el orden de la acción, ¿no? Porque si toda tu biología está de alguna manera sexuada, los varones actúan de una manera y las mujeres de otra, ¿no? Entonces, para estos defensores de esta postura, basan básicamente que no hay más discusión más allá de esto que propone la propia naturaleza, ¿no? Sin embargo, claro, en la experiencia de vida, uno se da cuenta que una cosa es el sexo que está marcado en tu naturaleza, y otra cosa es también lo que es la identidad sexual, ¿no? La identidad, como no solamente la identidad sexual, ¿no? Sino en general la identidad de uno mismo es una construcción, es algo que se va haciendo en la medida que vamos viviendo, ¿no? Entonces, frente a esto están los argumentos que podríamos llamar culturalistas, que dicen que la sexualidad de un ser humano es una construcción cultural y que lo biológico prácticamente no determina en absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen todo depende de cómo yo me autopercibo. Una palabra muy de moda, ¿no? De la autopercepción. Pero el problema de la autopercepción es que es algo arbitrario para cualquier ley social, ¿no? Civil o penal, es arbitrario. O sea, yo no puedo legislar sobre las autopercepciones de la gente. O sea, siempre se ponen casos extremos, ¿no? ¿Y qué pasa con ese que se autopercibe elefante? ¿Hay que hacer una ley para los elefantes humanos? Claro, puede ser que ese sea un caso de 1 millón, pero en el ámbito del debate sobre estos temas, sí se quiere llegar a legislaciones no tan absurdas como la del elefante, pero sí legislaciones que puedan darle consistencia a la persona que se autopercibe, no sé, mujer siendo varón, la persona que se concibe binaria, bisexual. Entonces eso me parece que ya genera un desorden dentro de la convivencia social, y creo que como muchas veces en la modernidad se ha dicho por ejemplo, sobre la religión, eso creo que debería quedar en el ámbito de lo privado, ¿no? En el ámbito de lo privado no es una cuestión que sea
algo público o socialmente aceptado, ¿no? Porque si no, esto podría dar, si el criterio es la autopercepción, por ejemplo, estos casos de la persona que se autopercibe de una niña de 12 años cuando es un tipo de 50, generan problemas a la hora de estar de cómo actuar en esta convivencia social de autopercepciones que son arbitrarias y que son muy subjetivas, ¿no? Creo que no está en el orden de lo público, sino si queremos ser los más benevolentes, tendría que quedar en el ámbito de lo privado solamente, ¿no? Y en el ámbito... Y que todas estas autopercepciones están diseñadas al vicio propio, ¿no? Digamos, o sea, pueden ser tergiversadas en cualquier nivel, porque, claro, si tú te autopercibes o las cosas dependen de tu autopercepción, también dependen de tu propia moral, el bien y el mal y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, esas deformaciones de la autopercepción pueden llevar al caso que tú dices, ¿no? Claro. Un señor de 50 que diga soy una niña de 6 y es como que eso... Claro. No, ¿dónde pones la regla, no? Si es que tu ley es lo subjetivo, ¿dónde pones la regla? Claro. Y en el caso de los naturalistas, yo diría que tendrían que no excluir esta cuestión de la construcción cultural, ¿no? Porque parece como que aceptar que la sexualidad o la identidad es una construcción, es como que ya estás en el ámbito de lo deformativo, ¿no? Y no es tan así, ¿no? Porque definitivamente uno nace con una sexualidad, con un sexo determinado, pero la identidad sexual la vas construyendo a medida que vas viviendo, y muchas veces experiencias traumáticas afectan justamente esta identidad sexual y nos llevan para otros rumbos, digamos, ¿no? Para otras apetencias, para otros gustos, por cuestiones que tienen que ver con lo que uno ha vivido, ¿no? No porque nacemos hombres o nacemos mujeres, ya tenemos que estar siempre determinados ahí, ¿no? Muchas veces la vivencia de uno puede transformar o colapsar nuestra identidad correctamente, ¿no? Claro, esos conceptos como generales, hombre y mujer, tienen una necesidad de hacerse particulares en cada uno, ¿no? Te das cuenta, claro, hay una naturaleza, pero también hay algo muy particular de la sexualidad que toma sentido en uno mismo, ¿no? De hecho, no es un estaba general. leyendo una investigación científica de una doctora que explica con muchos argumentos sociológicos y psicológicos de la necesidad sin entrar, digamos, ya al plano de esta defensa de la postura más conservadora, pero de la necesidad de que un niño o una niña tengan un padre y una madre que se quieran a sí mismos, de que quieran al niño. Y entonces explicaba cómo el padre, lo que aporta el padre a la sexualidad de ese niño o de esa niña es que ese niño se afiance en el mundo, afiance su identidad. Y la madre también le aporta muchísimas características que lo ayudan, digamos, a ir construyendo, descubriendo todo aquello que está en potencia, pero claro que es necesario. Entonces es interesante, ¿no? Es más, ¿no? Justo en esto último que tú dices, en algún capítulo anterior, cuando hablamos del apego, hablábamos también del apego a la madre y cómo es específicamente ese apego a la madre, que es la que lo tiene al niño desde que está en su panza a los 9 meses hasta después que ella lo tiene que atender. Es esa primera relación con la madre la que termina definiendo las características de las relaciones que uno va formando ya en una edad más adulta, ¿no? Entonces ese aporte a la personalidad que da la madre no es el mismo aporte que da el padre. De hecho hablaba esta misma doctora
en la investigación que la distinción de los hijos de familias monoparentales, es decir, donde solamente hay una madre o un padre, en comparación con los que tienen a los dos, o sea, porque a veces cuando uno habla de esto mucha gente puede ofender y decir, no, pero tú crees que una madre luchona, una madre soltera no puede educar. No, claro que puede educar y puede educar bien, pero la verdad es que y si vamos a estas investigaciones se plantea la necesidad de ambos. Claro. Así que... Hoy día hemos venido intelectuales. Disfruten esta faceta. Yo he decidido cambiar mi locación solo por hoy, por la temática. Salimos a visitar familia, entonces no estoy en casa, por eso también el fondo es distinto, pero bueno, estamos con todas las ganas. Una cosa que me parece importante tomar después de lo que dijo Mac, entonces, es distinguir un poco lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, lo que es el género, ¿no? Porque son como términos que pueden ser ambiguos, podemos confundirlos. Antes que nada, la sexualidad es el aspecto inherente de la condición humana, es decir, son las características propias de cada sexo. Toda persona tiene una sexualidad, digamos. No somos seres neutros, no somos ángeles. Entonces la sexualidad es inherente a la condición humana y es innata además. Y esta sexualidad se manifiesta tanto en la fisiología, es decir, en la composición del cuerpo de cada uno, desde el cerebro, pasando por las características sexuales primarias, las secundarias, la voz, ciertas tendencias, ciertos gustos, ciertos deseos. Entonces ahí se ve como hombre y mujer, desde la sexualidad somos distintos. Por ejemplo, en el tema del cerebro, ¿no? Hay una composición distinta en la masa cerebral y además en la división entre los dos hemisferios. La mujer, por su composición cerebral, tiene la capacidad, por ejemplo, de ser más panorámica, ¿no? De enterarse de lo que sucede a nivel más macro. El hombre es más específico, ¿no? Hacemos algo, nos distraen y ya nos sacan de onda, y la mujer, por su capacidad, tiene más eso de estar en varios sitios a la vez. Exacto, el hombre tiene la capacidad para ubicarse más en el espacio. Entonces, esto ya nos habla de ciertas características distintas. En la pubertad, por ejemplo, la mujer se le empiezan a ensanchar las caderas, ¿no? Y eso le prepara también para la maternidad, el crecimiento de los senos, en los hombres, crecimiento del vello facial en la cara, el ensanchamiento de la voz. Entonces, eso tiene que ver con la sexualidad y con todas estas características que hacen parte de la naturaleza humana y que de alguna forma nos determinan en hombre y mujer. Entonces, y bueno, ya después pasando al sexo propiamente, el sexo ya es la determinación inherente y binaria de toda persona. Es decir, el sexo es una categoría científica, objetiva. Uno dice uno es hombre o es mujer por naturaleza. En cambio, el género es una categoría más bien subjetiva, es una categoría que nos habla de la autopercepción o la autoidentificación de la persona. Y en realidad, fíjense, es bien curioso. Yo creo que todos, sobre todo Mac y yo, somos conscientes de esto. Antes, el tema, la palabra género, el concepto de género no se usaba. Es decir, en los documentos de identidad, en los pasaportes, siempre era sexo y era hombre-mujer, ¿no? Pero es una categoría, la de género, que se comenzó a usar a partir del año 75, más o menos, en un paper. Una investigadora empieza a recalar en cuándo se comenzó a utilizar este término y habla de que en los debates científicos, académicos, políticos, ya desde finales de los 70, principios de los 80, sobre todo en Estados Unidos, se comienza a utilizar la palabra género. Género es una idea general que nos permite especificar una cosa mucho más particular, digamos. Entonces,
si uno quisiera agrupar herramientas, uno podría decir, bueno, herramientas y género específico en herramientas del auto, herramientas de esto. Entonces, es un término que no era propio de la sexualidad, pero que se ha empezado a usar con fines políticos, con fines académicos, entre comillas, y esa sería una distinción. No sé si ustedes, Tanqui y Víctor, ya les tocó todavía documentos donde se hablaba todavía de sexo. Uno podía poner hombre o mujer. Claro, que sale FOM. No, yo soy de la época donde en los formularios de Google tienes 3 opciones: hombre, mujer y otro. Claro, Facebook ahora en Estados Unidos, por ejemplo, tienes como 15 opciones, creo. Claro, exacto. Y bueno, eso va en línea con toda esta ola, ¿no? Con toda esta teoría de género, donde lo que importa ya no es la determinación natural, es decir, la sexualidad natural, sino lo que importa es la propia identidad. Entonces se le da más peso a cómo se identifica la persona, cómo quiere ser llamada, además, no solamente cómo se identifica, sino cómo quiere que lo llamen, y por lo tanto hemos ido migrando a ese nombramiento o a esa identificación más con el género que con la sexualidad. No sé si alguien quiere aportar. Que sigue siendo subjetivo, ¿no? Porque, o sea, lo que decía Mac antes, que en realidad la cuestión de cómo uno se percibe en cuanto al género sigue siendo la esfera de lo subjetivo, ¿no? Pero ya llegamos a un punto en la sociedad en la que se pretende que eso sea reconocido y que la sociedad se amolde a esas autopercepciones, ¿no? Lo cual ya escapa un poco de lo que venimos hablando, porque ¿sabes? Es difícil con toda la gama de percepciones que uno puede tener hoy en día, ¿no? O sea, uno medio que lo tira en broma, pero la verdad que es increíble la cantidad de cosas en las que uno se puede autopercibir, ¿no? Y lo más hilarante de ello es que esperan que realmente eso tenga peso en la sociedad, ¿no? Porque uno acá lo toma como chiste y se ríe, pero luego encuentras noticias alrededor de todo el mundo de personas que pretenden que legalmente eso se les reconozca, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, ya se han visto varios casos de personas transgénero que, no sé, siendo hombre, pretenden que su DNI se les reconozca como mujer y por ende tengan derechos como mujer, ¿no? Pero ya eso escapa un poco de lo natural, ¿no? Sí, el otro día... Y ahí entra un debate interesante de justo, por ejemplo, con el tema del DNI, ¿no? Claro, muchos pueden decir como que qué daño te hace, ¿no? Que diga eso. Pero vámonos a como los casos que van sucediendo, ¿no? Se ve, ahora nada más hace unos meses se acaba de salir de noticia de que un chico que había sido acusado por violación entra a la cárcel y decide definirse como mujer, le cambian el DNI, entra a la cárcel de mujeres y bueno, comete el mismo acto en esa cárcel de mujeres, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que pueden salir mal, digamos, con eso. Y nuevamente la pregunta de si la definición es subjetiva, ¿dónde pones la línea, no? O sea, ese es el gran problema de esa situación. Y por favor, abogado, señor notario, yo tengo la duda. ¿Se puede legislar con conceptos subjetivos? No, ¿verdad? O sea, yo entiendo de que hay que definir las cosas primero y para después Sí, en realidad, las bases. y gracias que al fin, por tercera vez en todo el podcast, me permiten hablar como abogado, que en realidad la ley... Producción, por favor, póngale la música de abogado. Lo que se cree abogado. La gente ya piensa que es así, ¿no? Mira, yo creo que en realidad, o sea, a ver, partamos de la cuestión de que la ley en realidad es papel escrito, ¿no? O sea, en realidad uno, si lo ve con sinceridad, uno puede legislar lo que se le pegue en gana. Ahora, yo creo que la ley bien concebida es la ley que responde a la realidad, ¿no? O sea, una ley realista, ¿no? Que atienda a la realidad del país al cual intenta gobernar, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, una ley debe basarse en lo netamente objetivo, ¿no? O sea, uno no puede poner, por ejemplo, en una cuestión civil o penal, lo que deseen, uno no puede poner en la ley fulanito con nombre propio
tiene que cumplir tal deber, ¿no? La ley es objetiva, o sea, la ley es en general, la ley habla para los ciudadanos, dice los ciudadanos tienen que cumplir con tal ley, y entiéndase por ciudadanos todo aquel que tenga nacionalidad peruana, ¿no? Y yo creo que ese es el aspecto correcto, ¿no? O sea, que la ley se base en cuestiones objetivas. Ahora, ya cuando intentas de que esa ley que está hecha para todo un universo comience a tener aspectos netamente específicos, ¿no? Por ejemplo, fulanito X sí tiene beneficios, pero todo el resto de los ciudadanos no. Ya se me salió. Ya que estamos hablando de esto. Mira, la presión cultural. Creo que ahí ya la ley comienza a entrar en aspectos que se escapan de lo que tiene que ser, ¿no? Que es precisamente lo que se viene empujando estos últimos años. No sé, por ejemplo, el caso que mencionaba hace un rato, aquel que siendo hombre se autopercibe como mujer y pretende que la ley específicamente a él siendo hombre le dé beneficios de mujer, le dé los derechos que tienen las mujeres, ¿no? Y se le trate como una mujer en la sociedad, ¿no? Ya ahí escapamos de lo que busca la ley, ¿no? Que busca ser imparcial para todos. Eso es lo que define la ley, ¿no? Buscar ser imparcial para todos. Me vienen a la mente todos estos deportistas que siendo hombres, compitiendo en una competencia de hombres, no ganaron nada, se hicieron mujeres, cambiaron su documento. De hecho, fueron registrados por muchas asociaciones de atletas internacionales como mujeres, y ahí ya empezaron a ganar un montón de competencias. Hay una levantadora de pesas que participó en las últimas Olimpiadas, una boxeadora que siendo boxeador no ganó nada, después ya como mujer supuestamente llegó a noquear a sus rivales, pero claro, entonces uno dice ahí, bueno, ¿hasta qué punto hay acá equidad, hay justicia, ¿no? Como el fútbol argentino. González, ¿no? El fútbol argentino. El pistolero. Pistolero. Claro, que mete 5 goles por partido. Claro. Mira, respecto a esto último que dice Joma, yo creo que es sano el debate. O sea, definitivamente no hay daño en escuchar algunas nuevas propuestas. Respecto a esto de las Olimpiadas, se propuso toda una legislación, ¿no? Para regular la participación de transgéneros que tenían que ver con concentraciones de hormonas y todo, y había una justificación científica interesante detrás de cómo se puede manejar la capacidad física de un hombre transgénero y todo eso, que, como les vuelvo a repetir, creo que sería interesante leerlo para tener una visión más amplia. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, sigue sin ser como que siempre todo concepto de género abre la posibilidad a toda una construcción definitivamente más artificial de las cosas, que no responde a una naturalidad de las capacidades, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy interesante lo que plantea, porque habían contratado incluso un especialista transgénero en deporte, y proponía algunas cosas que uno dice, mira, de repente que esto se escucha como que plausible, pero sí, bueno, ese es un debate amplio, pero lo sano está en que eso artificial no supere ni muestre daño en lo natural, ¿no? Porque, claro, el caso de las Olimpiadas es uno, pero el otro caso está en que las boxeadoras han demostrado, pero destruir a sus competidoras, porque desfigurar a sus competidoras cuando son... Creo que también lo de la ley que hablaba Tanqui se da porque culturalmente nos hemos volcado hacia una visión más positivista, ¿no, Tanqui? Si ya el derecho natural, basarnos en cuestiones objetivas, ha perdido mucho peso en esta sociedad moderna, donde la posverdad también hace mucho eco. Entonces, no se legisla en base a lo objetivo, a lo que la naturaleza reclama, sino que se legisla conforme a lo que algunos deciden, y a veces esas decisiones tienen intereses económicos detrás, entonces es un poco complicado. Así es. Bueno,
Es importante, solo para terminar esta idea, creo, resaltar que tanto en todos estos conceptos, ¿no? Sexualidad, sexo, género, nosotros no nos posicionamos, digamos, en ninguna posición al extremo, y creo que es real aceptar que hay un componente natural dentro de todo esto del sexo y del género, y hay un componente cultural también importante. Un sano balance entre ambos, ¿no? Creo que es lo adecuado. Claro. Ahora, creo que o sea, si uno quisiera poder atender este tipo de demandas, creo que tendría que ser una ley específica para personas que tengan esas pretensiones, ¿no? O sea, un hombre que se autopercibe como mujer no puede ser legislada como mujer, sino como una persona, digamos... Como un hombre que se percibe como mujer. Claro, o sea, pero en esa categoría podrían entrar también los travestis, todo, y tener atenciones, digamos, para ese tipo de grupo social que... Pero no puedes igualar por solamente una cuestión subjetiva lo que es de naturaleza, ¿no? O sea, no puedes decir este hombre que se autopercibe niña, no puedes legislarla como una niña, ¿no? Claro, eso a mí me lleva a otro tema. Ahora, sobre todo porque cuando se da esto, no solamente es la ley y punto, ¿no? Se necesita toda una infraestructura. Y supongamos en los baños, ¿no? Simplemente en los baños. Claro. O sea, tú quieres legislar a alguien, un hombre que se percibe niña, pero, digamos, podría entrar un hombre que biológicamente es un hombre, tiene 50 años, a un baño donde entran niños. No, pues tendría que tener un baño, tendría que haber un tercer... Claro, pero eso también es infraestructura. Esa tercera opción. Claro, hay todo Es que, o sea, porque por ejemplo, mira, hay toda una estructura. les cuento una chiquita antes que digas. Discúlpeme, Dale. a propósito del ejemplo, porque creo que hay mejores ejemplos que o sea, hay que decirlo con las letras, ¿no? Un señor que se cree niña, o sea, de sano mentalmente no tiene nada, ¿no? Entonces, claro, hay ejemplos un poco distintos, pero que definitivamente está cruzando la línea de lo inaceptable en toda esfera, ¿no? Claro, no tiene consistencia, ¿no? O sea, mira, esto que decía Homa, o sea, por ejemplo, y ya pasa. O sea, por ejemplo, desde el 2005 en adelante, Indecopy ha tenido distintos casos, sobre todo en gimnasios, vuelvo a mi ejemplo, un hombre que se percibe como mujer, entonces quiere que en el gimnasio le den trato como mujer. Entonces quiere que por el perifoneo le llamen como mujer, que hasta ahí uno diría, bueno, ok, puedo llamarte como mujer, no me hago el gran problema, ¿no? Ahora, ¿dónde comenzó a haber problema? Cuando este hombre que se percibe como mujer quería entrar a los baños. Entonces, como se percibía como mujer, quería entrar a los baños de mujeres, a las duchas de mujeres, ¿no? A los vestidores de las mujeres. Y obviamente todo el resto de mujeres que iban al gimnasio se escandalizaban, ¿no? O sea, no decían, ¿por qué está entrando un hombre aquí, ¿no? Si este es un baño netamente de mujeres, ¿no? Y así han comenzado a haber distintos casos que han ido llegando a Indecopy de que denunciaban a los gimnasios, ¿no? Entonces ahí tienes una muestra clara de que esto no va, pues, ¿no? Porque no es solo una cuestión de que yo te llame y listo, ¿no? O sea, va más allá de eso, porque ya me comienzas a exigir que te dé ese trato, que para darte ese trato yo tenga que implementar infraestructura, que para darte ese trato yo tenga que además hacer que todos los demás también te den ese trato, porque si no, no te vas a sentir cómodo. Entonces, va más allá de un solo, te doy el reconocimiento y listo, ¿no? O sea, que se entienda que no es un mero reconocimiento, ese reconocimiento implica consecuencias, ¿no? Sí, y justo he estado mucho en aeropuertos en los últimos días. Estamos bien, ¿eh? Y justo me ponía a pensar en eso, ¿no? Cómo los baños todavía se conserva esto de hombre-mujer. Gracias, Coca-Cola. En los países que tienen recursos, quizá no sería un problema toda la infraestructura que se derivaría de estas nuevas políticas de género, pero digamos hay países que no tienen esa capacidad y estas políticas normalmente bajan como una ola
Pero, o sea, en el sentido de que también hay ciertas prioridades en países en vías de desarrollo, que gastarle tanto, de hecho es increíble la cantidad de dinero que se le da a estas nuevas políticas de género, pero uno dice, pero hay como una cierta incoherencia en las prioridades, ¿no? Falta tanta educación, falta tanta recursos para desarrollar empleos y demás, y ahí también es algo que me resuena mucho y que no me cierra. Sí, de hecho, internacional. Claro. Y aparte que no cierra, una última. O sea, aparte que no cierra, es como que no entender la propia realidad, ¿no? O sea, ponerlo como prioridad en un país donde realmente hay otras situaciones sucediendo y que eso políticamente sea el tema de debate importante, es como que, oye, ¿qué está pasando acá, no? ¿Por qué ese es el debate importante aquí? O sea, a mí me hace pensar Claro, de hecho, de algo que hay refleja detrás, ¿no? muy bien lo que dice Joma es que a partir de la década pasada existen lo que se llaman las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, si mal no recuerdo, son 18 o 20, no lo tengo ahorita en la mano, que son para el 2030, y estos objetivos son supuestamente un acuerdo de la ONU, de distintos países del mundo, prácticamente todos, que se pretende que estos países lleguen a cumplir estos objetivos, ¿no? Está ahí salud, infraestructura, educación, pobreza, Pobreza también, cero. claro, y también está Igualdad, eso, y algo igualdad muy de género. interesante es que hasta el 2019, cuando se hizo la medición en cómo los países iban, dentro de todos estos, que si mal no recuerdo son 18, 20 aprox, el primero en muchísimos de los países, al que más prioridad le daban, era igualdad de género. Llega 2020, comienza la pandemia mundial, y para 2020, acabando, a los primeros que se le daba prioridad era salud. Porque tienes que, o sea, obviamente todos los países se vieron la necesidad de responder en cuestiones de salud, pobreza, ¿no? Y más bien igualdad de género, en muchos países pasó a la cola, pasó a ser cuarto, quinto, sexto. Entonces te das cuenta de que en realidad pareciese que hay un interés detrás, ¿no? Porque ¿por qué no respondes a cuestiones que son más prioritarias, ¿no? Como por ejemplo hoy en día, que lo prioritario, creo que para todos en el mundo, es la salud, ¿no? A raíz de todo lo que estamos viviendo. Así es. Y que no sabemos, al menos yo no me atrevería a definir un interés. Pero, o sea, te genera Claro, te duda. dejas salpicando. Y bueno, Claro. vamos a pasar entonces a seguir como escarbando en todo esto para comprender dentro de lo comprensible toda esta teoría. Lo importante creo que es distinguir, a mí me costó mucho distinguir, me tuve que leer una revista de Nat Geo del 2017 que se llama Revolución, Género la Revolución, donde de alguna forma en 120 páginas con muchas imágenes es un gran compendio resumido de esta teoría de género, ¿no? Bueno, en esta revista se plantea, por ejemplo, algo que a mí me costaba mucho y era distinguir lo que yo les decía. Por un lado tenemos la sexualidad natural, ¿no? Hombre-mujer. Después está el tema de la identidad, cómo alguien se identifica. Y ahí ya, por ejemplo, tenemos transgénero, que es alguien que se identifica con el sexo opuesto a su sexo de nacimiento. Bigénero, agénero, alguien que no se identifica con nada. Género fluido. Resulta que los que tienen está alineado su identidad con su biología natural, con su sexo natural, es un cisgénero. Y después por otro lado está la orientación, la tendencia a orientación, es decir, entonces tenemos hombre-mujer, lo natural, la identidad, cómo se identifica, y después qué tendencia o qué gusto tiene. Entonces ahí está ya lo homosexual, el heterosexual y demás. Entonces, primero, para mí esa distinción yo no la tenía, ¿no? Normalmente en una visión de la sexualidad integrada no tienes que hacer toda esa división. Y después están los roles de género, que es distinto también. Es decir, alguien puede ser un hombre que digamos que se identifica como mujer, es un transgénero,
pero que en roles de género asume roles de hombre, o en sus roles, en lo que él hace, en sus actividades, actúa como mujer. Entonces, si se dan cuenta, ya hay toda una capirotada, diríamos en México, hay todo un menjunje acá de cosas, pero lo que yo quiero... Una cantinflada. Una cantinflada. A lo que yo quiero ahora, como darle más prioridades al tema de los roles, es decir, qué actividades, o cómo hacemos las actividades, los gestos, la voz y todo eso. Y en ese sentido, Gloria Steinem, una activista y feminista de los 60, que es la que da inicio a la revista, básicamente la presentación, ella plantea que a mayor polarización de los géneros, mayor violencia. Es decir, si tú educas a un niño para que sea niño y haga cosas de niños, y a la niña para que sea niña y le dices cómo es ser una niña, eso genera violencia, eso genera, en definitiva, lo que le está diciendo, que en el fondo las guerras, en el fondo los conflictos, se generan por esa polarización. Entonces, ella plantea y dice, no, es que la educación actual, los padres, la tarea que tienen, es de que a sus mujeres, a sus niñas, no las eduquen para ser pasivas, para ser serviciales, maternales, tiernas, y a los niños no se los eduque para que se sientan fuertes, protectores, conductores y demás. Entonces, plantea que esos roles deberían estar bien mezclados, ¿no? Como la niña, educarla para que sea conductora, sea protectora también, el niño educarlo también para que tenga ciertas tendencias pasivas, o sea, digamos, desarrolle un poco eso que es propio de la maternidad, la ternura y demás. Entonces, según esta mujer, eso debería ser el centro, el núcleo de la educación para solucionar este gran problema. Entonces dice que los niños necesitan explorar distintos roles de género y estilos de género, y los padres tendrían que asegurarles un ambiente libre, un ambiente tolerante para que ellos se desarrollen y para que vayan descubriéndolo, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, primero que nada, un paréntesis, a mí me llamó mucho la atención que acá ya directamente asuma que el hombre siempre ha sido digamos, el conductor y demás, y la mujer la pone siempre como en esa posición como de la servicial, ¿no? La pasiva, cosa que si uno lo viese en sus propios padres, uno diría, bueno, no, la verdad que no. Por más que mi mamá ha sido muy maternal, también tenía mucho protagonismo, ¿no? Pero de alguna forma ya te plantean como en esa visión dialéctica, ¿no? Que una ha sido la oprimida, una ha sido la que ha llevado como la carga más pesada, más como de esclava, digamos. Entonces se necesita como una inversión. No sé si esto lo han visto también o les resuena algo. Es la narrativa actual, ¿no? O sea, es como se lee la historia desde la perspectiva feminista. Siempre la búsqueda de la reivindicación de la mujer trae consigo esa narrativa de que si vas a reivindicar algo es porque ese objeto de reivindicación ha sido oprimido antes, ¿no? Entonces, como que sí, se ve claramente que la lectura de la historia actualmente es como que siempre de la mujer en segundo plano y el hombre como el único hacedor de la sociedad, ¿no? Me parece que es limitada, ¿no? No es muy real, no es muy objetiva cuando lee algunas cosas, y que o sea, de todas maneras olvida detalles, ¿no? Y claro. No sé. Bueno, y justamente acá ya entran las contradicciones de la revista. Yo me la leí entera como para tratar de captar el mensaje integral, y descubrí muchas contradicciones. Por ejemplo, se plantea también que esa identidad de género es algo que no se puede cambiar. Es decir, si el niño, por más que sea niña, por más que sea un niño o niña, desde muy chiquito, y ya se quiere identificar con el sexo opuesto, digamos, es transgénero, dice que los padres deberían apoyarlo porque eso
no se puede cambiar, y si lo cambia sería como una especie de represión de lo que él realmente quiere ser. Entonces, primero planteaba, y acá está la contradicción, que la sexualidad es una construcción, pero después te dice que esa identidad con la que a veces los niños ya quieren identificarse con algo opuesto, no se puede cambiar porque es innata. Entonces, o sea, es literal. Yo les puedo citar los puntos donde dice que los padres entonces tienen que apoyar para que ese niño vaya creciendo así, que no lo presione para que cambie y demás. Y hay un montón de casos. Avery Jackson y Oti, de 9 años, nacieron niños, pero sus papás los apoyaron para que se haga niña. De hecho, les están pagando ya un tratamiento a los 9 años y ciertas operaciones. En Estados Unidos es legal en algunos estados. Entonces ya los padres dicen, no, sí, yo ahora me siento más tranquilo porque mi hija, que nació, bueno, no era niña, pero nació niño, y después sí quiso ser niña, mi hija ahora la veo más libre, mucho más, como más plena en lo que hace y demás. Después plantean también un caso de Carlos, de 12 años, de República Dominicana. Dice que pertenece a un grupo de niños en República Dominicana donde nacen con una diferencia enzimática. Entonces, dice, sus genitales de estos niños en República Dominicana parecen femeninos, pero en el desarrollo, en el tiempo, maduran como hombres. Entonces, bueno, va planteando varios casos como para que uno se dé cuenta que los roles de género, la propia identidad, no es algo universal, sino que hay distintas manifestaciones. Y una que me pareció bien interesante dice que en Samoa hay un grupo de niños que se identifican como fafafines. Ese es el término, fafafines. Estos niños nacen niños, pero asumen roles de género, la propia identidad, femenino. De hecho, estos hombres cuidan a los niños, a los bebés, tienen gestos muy femeninos, como de más de ternura. Muchos de ellos son homosexuales. Entonces te va planteando muchísimos casos. Yo agarré solamente algunos para mostrarte que la identidad primero es algo que se debe respetar, que los padres no pueden presionar ahí, y que los roles de género también son bastante relativos. No hay un rol único de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer. Bien. Y que, o sea, hasta cierto punto también es algo evaluable, ¿no? Porque, claro, definitivamente las culturas, uno va a ver el hombre mexicano, digamos, es distinto al hombre peruano en ciertas costumbres, en ciertas cosas que está acostumbrado a hacer, y por lo mismo con el hombre europeo, digamos, o el hombre asiático, y lo mismo en cuanto a roles de género, extendiendo para las mujeres, para distintas culturas. O sea, hay distintas cosas específicas que son distintas, pero siempre, ¿no? Es una balanza, ¿no? Existe una parte natural y existe una parte también cultural que es importante y que hace diferente y particular a cada uno, ¿no? A cada cultura incluso. Entonces, respecto a todo esto, hay una postura, no diría filosófica, porque muchas personas que defienden esto no son necesariamente filósofos, pero hay una postura que es historicista, que trata de decir que el hombre no tiene una naturaleza, ¿no? Que no es, el hombre en sí mismo no es nada más que su propia historia, ¿no? Entonces no hay características en él que le sean como características propias, ¿no? O sea, no, como que algo que tiene que ser el hombre no tiene que ser por su naturaleza, sino que esto dice de que son solo prácticas culturales, prácticas históricas, que se han ido asentando a lo largo del tiempo y que forman parte de la cultura, pero que tienen toda la razón de poder ser cambiadas, y que también tendrías un nombre distinto y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como que separa completamente la cultura de la naturaleza. Dice que no tenemos algo esencial en nosotros, sino que solo somos cultura. Entonces, si cambias la cultura, tienes otro hombre, ¿no? Entonces, es como una desintegración de la persona, de su sexualidad y lo que es, ¿no? Entonces, vamos a revisar
¿qué cosas hay de naturales en este punto? Vamos a revisar qué cosas hay de naturales en nosotros, ¿no? Las diferencias biológicas entre varón y mujer son más que evidentes. O sea, no hay que ni siquiera, las características físicas no hay que ni siquiera nombrarlas, ¿no? Es evidente la diferencia de varón y mujer. Pero hay una postura que separa conceptos y propone que no hay una relación directa entre sexo y género. Entonces, vamos a revisar si esto es del todo cierto. Se ha demostrado experimentalmente cómo hombres y mujeres presentan diferencias en cuanto a los procesos cognitivos básicos. Se ha evidenciado que en general los varones tienen un mejor desempeño en el cumplimiento de las tareas espaciales, y ya lo habíamos visto al inicio, y con espaciales no me refiero a que el hombre fue el que pisó la luna, sino que se ubica mucho mejor en el espacio, llega mejor a las rutas y entiende y recuerda los caminos. Aunque también está la broma típica de que el hombre suele no preguntar cuando no se acuerda del camino, ¿no? En las tareas de razonamiento matemático, los varones también tienen como que una mayor predisposición a una mejor habilidad, digamos. Por su parte, las mujeres tienen una velocidad perceptiva mayor, poseen una mayor fluidez verbal y son capaces de recordar mejor los detalles singulares de las cosas. Entonces, se podría decir como en resumen que las niñas son más verbales y los niños son más cuantitativos. Estas capacidades distintas tienen una repercusión directa en las preferencias de cada uno, haciendo que los hombres tengan preferencias hacia tareas asociadas con objetos, con las cosas, y las mujeres una orientación asociada a tareas con personas. Y aquí viene un estudio que a mí me pareció increíble, ¿no? Mucho se habla actualmente del enfoque de género y la igualdad de género como política, ¿no? Como algo que se tiene que implementar en todas las naciones. Y resulta que se hizo un estudio en la Universidad de Missouri, que en la Universidad de Missouri y en la Leeds Beckett School de Social Sciences. Este estudio decía que el porcentaje de mujeres graduadas de las carreras de STEM, que sería ingeniería, tecnología, y bueno, todas las carreras orientadas a ciencias, es menor en países calificados con mayor igualdad de género. O sea, en países donde no hay buena igualdad de género, digamos, o no hay igualdad implementada desde la política, como son el caso de Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, el 40% de los egresados en STEM eran mujeres. Mientras que en países donde sí está implementado y donde hay incluso financiamiento para que las mujeres estudien estas carreras y hay incentivos, es menos del 20% en países como Finlandia y Noruega. Entonces es raro, ¿no? Porque te habla de... ¿Por qué es? ¿Es porque les gusta más naturalmente a las mujeres otras tareas y no les gusta mucho la ciencia? Pregunta, ¿no? Entonces creo que desde aquí se ve que incluso los incentivos que te vayan a poner no obliga o no soluciona ese problema o esas diferencias que existen de fondo, ¿no? Es también conocido que la madurez en las niñas llega a una edad más temprana, y esto tiene una justificación en que el cerebro femenino llega a su pico de volumen más pronto que en el de los hombres. Sus estructuras cerebrales maduran antes, por lo que la frase equivalente a lloras como una niñita sería eres tan inmaduro como un niño de 12 años, ¿no? Las mujeres poseen un cuerpo calloso de mayor densidad que podría permitir una mejor interacción entre ambos hemisferios cerebrales. Entonces eso como que también tendría implicancia en cómo ejecutan tareas distintas y tienen como que una mayor sincronía al momento de hacer múltiples cosas, ¿no? Otro punto importante serían las hormonas sexuales, que tienen una influencia importantísima en la conducta diferenciada. Las hormonas sexuales aparecen desde la 8ª semana de gestación y se mantienen a lo largo de toda la vida, influenciando el desarrollo conductual. En el caso de los hombres, la testosterona permite una capacidad de potencia física mayor y guarda relación con su competitividad característica en la adolescencia. Mientras que en el caso de las mujeres, los niveles de progesterona influencian la sensibilidad emocional y se relaciona con la capacidad para crear relaciones interpersonales valiosas.
Estas hormonas sexuales son el principal mecanismo de conexión entre las características físicas biológicas que nosotros tenemos y la conducta y el comportamiento diferenciado entre hombres y mujeres. No solo porque estas hormonas son las responsables de la diferencia morfológica sexual, entiéndase los genitales y las características secundarias, sino que porque existe una gran cantidad de receptores cerebrales asociados a las hormonas. Estos son los que regulan prácticamente todos los neurotransmisores y se ha comprobado el rol determinante en las diferencias de las arquitecturas del sistema nervioso central y la diferencia funcional en áreas del cerebro. Entonces, claro, las hormonas, como están en todo nuestro desarrollo, se encargan de ir moldeando nuestras estructuras, ¿no? Entonces, definitivamente vamos siendo distintos desde ahí. Todo esto se traduce en una forma de sentir distinta, emociones distintas, en percepciones y preferencias distintas y en maneras de interactuar distintas. Un último punto para cerrar esto: es importante destacar cómo la evolución tuvo un impacto en esta diferencia sexual, cómo determinadas conductas que permitieron el desarrollo evolutivo se volvieron parte también de nuestra naturaleza. A lo largo de la historia del hombre como especie, no siempre vivimos en ciudades, fuimos a colegios y universidades, no siempre se tuvieron celulares, ni se usaban Nike y Gucci cuando ibas a salir, ¿no? Sino que alguna vez el hombre fue nómada y tuvo que dedicarse a actividades como la caza y la recolección para sobrevivir, adecuarse a las cavernas para descansar. Hace aproximadamente 4 o 5 millones de años, nuestra especie se separa de los otros homínidos a causa de un mayor desarrollo cerebral. Durante este largo periodo, estoy hablando de 4 o 5 años, es un montón, suceden los principales cambios estructurales del cerebro y estos iban siendo modulados por las experiencias adaptativas de ese entonces. No tenían New York City, no tenían el Big Bang, tenían todas las experiencias que le permitían adaptarse a su ambiente, eran las que iban modelando esa evolución, ¿no? Entonces, siendo que no había una cultura desarrollada, las actividades se basaban en satisfacer las necesidades básicas, ¿no?, de la especie animal en general, sería la alimentación y la reproducción. Dado que la naturaleza de nuestra especie es la hembra, iba a decir otra cosa, es la hembra la encargada de tener a la cría, sus tareas se ordenaban alrededor de tal capacidad, mientras que el hombre, por sus características físicas, se encargaba de proveer la alimentación y de dar seguridad a sus pares. Recién hace casi 6.000 años, ojo, estoy hablando de 4 millones de años que nos separamos de los monitos, recién hace 6.000 años aparece la primera civilización importante, y a comparación de los millones de años de evolución, se entiende que la mayor parte del proceso evolutivo cerebral y genético de toda la especie Homo sucede en ese periodo y en esas condiciones, ¿no? No desde que somos civilización, sino en todo ese proceso anterior, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? No existe una determinación total, digamos, desde lo que uno es naturalmente y biológicamente, pero sí hay una predisposición a determinadas habilidades. Las mujeres ya no viven junto a sus crías en las cavernas, sin embargo, son naturalmente más empáticas, más comunicativas, intuitivas, son más hábiles en los procesos de atención, en el uso de la palabra y en la capacidad de hacer cosas en simultáneo. Hoy ya no es necesario que yo salga a buscar comida, pero bueno, más o menos a veces, ¿no? Cuando es muy tarde y mi mamá no cocinaba nada. Pero los varones seguimos desplegando habilidades que se condicen con nuestro pasado evolutivo, como es la mejor visión frontal, la tendencia a la objetividad, los impulsos de mayor fuerza y la competencia. Entonces, solo para terminar esta idea, se nota como en la personalidad usual del hombre y de la mujer, como que un cuidado siempre hacia las personas, como más emocional, más estar cerca de la otra persona, tratar de entenderlo, mientras que las labores de los hombres dentro de nuestra personalidad tienden a ser como que protectoras, pero de forma física, no cuidar los alrededores, cuidar que no sucedan riesgos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco
tratando de desmitificar que la parte natural no tiene implicancia, ¿no? Porque definitivamente lo tiene. Último dato, hay dos ciencias importantes que estudian todo esto, que serían la coevolución genética cultural, que busca ver cómo los aspectos culturales han modelado la genética, y la otra sería la psicología evolutiva, ¿no? Ahí para que la googleen y la revisen. Bueno, ahí terminé, me voy a decir, no, mentira. Interesante. Venimos hablando de la postura, una postura cultural y una postura natural, que creo que ya lo hemos explicado muy bien. Y llevemos esto a un caso de la vida real, ¿no? Cómo estas dos posturas se vieron confrontadas en un caso concreto. Entonces remontémonos a la época de los 60s. Y acá les introduzco dos personajes, quédense con el nombre de uno de ellos. Es Brian, y el nombre que quiero que se queden es Bruce. Los dos eran hermanos gemelos, y que de bebé los papás se dieron cuenta de que tenían problemas para orinar. Entonces, por dichos problemas, decidieron llevarlos al doctor. Lamentablemente la operación no salió bien para Bruce, y le terminaron quemando todo su órgano reproductor masculino. Entonces, frente a tal problemática, los papás se comenzaron a cuestionar, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y en todo este problema, digamos, toda esta angustia de los papás, aparece otro personaje, que también quiero que recuerden su nombre, el doctor John Money, sin money como dinero en inglés. ¿Y quién es él? Un psicólogo especializado en cambios de género. Ahora, ¿cuál es la postura que defendía el doctor Money? Él creía que la biología realmente no es tan importante, y que lo que realmente determina si somos mujeres u hombres es la forma como somos criados. Entonces, cuando le traen el caso de Bruce, él dice, me saqué la lotería. Porque él creía de que Bruce podría ser muchísimo más feliz si es que se le criaba como una mujer a que como un hombre con su órgano reproductor prácticamente mutilado, ¿no? Entonces, a los 17 meses de edad, Bruce pasa a ser Brenda. Y 4 meses más tarde de este cambio de nombre, Bruce es castrado totalmente. Entonces, el doctor John Money acá les explica a los papás de que ya una vez hecha la castración y de que como van a proceder es que a Bruce se le va a criar como Brenda, por ende se le va a criar como una niña. Ellos jamás deben decirle a Brenda de que ella realmente es un niño, ¿no? Era parte del experimento. Entonces, según el doctor John Money, el caso era un total éxito, ¿no? Comenzaron a pasar los años, se siguió experimentando con él, se le dio crianza como una niña, se le dio trato como una niña, se pidió que en el colegio, en el nido, se le dé trato como una niña. Entonces el experimento siguió su curso. Y según este doctor, el experimento era un total éxito, ¿no? Vamos a ver más adelante que realmente no fue tan éxito como lo pintaba él, ¿no? El caso fue bautizado como el caso John-Joan, ¿no? John/Joan. Y es un caso que se quedó catalogado para la historia y que fue muy estudiado en su momento y hasta ahora en cuestiones de cambio de género, ¿no? Entonces, a los 13 años ya avanzó Brenda en su vida, ¿no? Ya tiene 13, ya está en la pubertad, y comienza a experimentar pensamientos suicidas, Brenda, ¿no? Esto es lo que cuenta, esto se recoge de declaraciones de la propia madre de Brenda, y que comienza a contar, y alguna cita me pareció muy anecdótica, que decía es que en el colegio todos la trataban mal, ¿no? Que se notaba que Brenda no tenía ningún rasgo femenino, que no se le podía dar un trato como mujer porque no aparentaba ser una, y que, y cito, todos sus compañeros siempre le hacían bullying diciéndole de que era una mujer cavernícola, así tal cual la expresión, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto que ella fue viviendo a lo largo de su infancia, llegando a la pubertad, comienza a tener estos pensamientos suicidas. Y ante esto, al darse cuenta los papás de todo lo que había estado viendo Brenda, los papás deciden abandonar el experimento, y entonces por lo tanto deciden cortar la relación con el doctor John Money. Y acto seguido deciden hacer lo que el doctor les recomendó en su momento nunca hacer. Fueron a Brenda a contarle que ella en realidad era Bruce, y que por ende en realidad siempre fue un niño, ¿no? Entenderán que esto remeció toda la existencia de Brenda, ¿no? Y acto seguido de ello, Brenda decide cambiarse de nombre a David,
¿no? Ojo, sigue siendo la misma persona. Bruce, Brenda, David, le estoy hablando de la misma persona. Ya para ese entonces, digamos, Bruce ya está en una edad en la que puede tomar sus propias decisiones. Y como le cambiaron en su momento el nombre a Brenda, él al enterarse que en realidad era un hombre, decide más bien cambiarse el nombre a David. Entonces desde aquí comienza a llamarse David. Fue sometido a una cirugía reconstructiva y eventualmente se casó, ¿no? Entonces hasta acá David parecía que comenzaba a remontar la cuestión, ¿no? No pudo tener hijos por la cuestión de las operaciones que le hicieron en el pasado. Pero sí se narra de que pudo llegar a ser padrastro de los 3 hijos de su esposa, ¿no? Nuevamente, se creía que este era un caso exitoso, y así lo pintaban en muchos libros de ciencia, en muchas revistas de universidades, ¿no? El caso se hizo muy famoso, y se hizo tan famoso que David se llegó a enterar de que ese caso que estudiaban hablaba de su vida, ¿no? Que él había sido con quien se había hecho el experimento. A raíz de enterarse de esto, David sufre una crisis de depresión ya a los 30 años, ¿no? Pierde su trabajo y se separa de su esposa, ¿no? Entonces todo comienza nuevamente a irle mal a David, ¿no? La historia cierra con un final no muy feliz, ¿no? En el 2002 muere su hermano a raíz de una sobredosis, y 2 años después de la muerte de su hermano por sobredosis, la policía le informa a sus papás que David había decidido quitarse la vida, ¿no? Se había suicidado. Así es como termina la vida de David, que comenzó siendo Bruce, pasó a ser Brenda por una cuestión experimental, y termina él reconociéndose como David. Ese fue el nombre que quiso llevar ya en su vida adulta, ¿no? Aquí hay una cuestión que me parecía interesante. Yo recojo todos estos datos de un artículo de la BBC. Y este artículo, una vez que narra toda la historia, termina con unos 3-4 párrafos que dicen que en realidad lo que salió mal en todo el experimento es que en su momento, nuevamente estamos hablando de los 60s, no había la tecnología y los mecanismos necesarios, el conocimiento necesario en aquel entonces para llevar a cabo con éxito este tipo de experimentos. Que hoy por hoy sí los existe, sí hay recursos, la tecnología ha avanzado, los conocimientos son otros. Y afirman en el artículo de que hoy por hoy este tipo de experimentos en realidad salen con todo el éxito posible, ¿no? Cuestión que me saltó un poco la vista, no, me llamó bastante la atención, porque en realidad hoy por hoy se siguen realizando ese tipo de experimentos, ¿no? Pero vemos en este caso concreto, y con esto quiero cerrar esta idea con esto, de que vayamos a lo concreto, ¿no? Veamos la vida de Bruce, o sea, cómo el experimento en realidad terminó siendo totalmente fallido, ¿no? O sea, te cuenta claramente, y lo podemos ver en su vida, de que toda su infancia y toda la parte experimental fue un desastre, ¿no? O sea, para él fue todo un peso el tener que vivir ese ser criado como mujer, ¿no? Y de hecho termina con él quitándose la vida, ¿no? A raíz de los cuadros de depresión que tenía y demás. Entonces no son experimentos que resultan con un real éxito para la persona, ¿no? O sea, no le traen felicidad a la persona. Eso quiero que eso quede claro, ¿no? Claro, y en el caso creo que en este caso, al ser gemelos, Brian era como el ¿cómo se dice en la investigación? El elemento claro, ¿no? Por eso él también termina con ese problema de adicciones, porque para él fue traumático todo ese ser el elemento de control del experimento con Brian, con Bruce, ¿no? Entonces, por eso la depresión que entra al morir de sobredosis para Bruce o para David es porque de alguna manera él siente la culpa también de haber llevado a su hermano a ese final, ¿no? Claro. Sí, bueno, y creo que al menos en esa materia, al menos es como que de los representativos, de los experimentos representativos, hay todo un debate ético sobre
que creo que ese tipo de cosas no se puede hacer y menos en esas condiciones. Pero te habla ya de que o sea, eso no se puede implementar, ¿no? O sea, no, definitivamente si este experimento salió mal, no puedes tomar como certeza de que la sexualidad es algo maleable a lo que tú digas y, o sea, y es totalmente subjetivo, ¿no? Porque si la subjetividad se toma como certeza y eso se lleva al campo político, al campo educativo, comienza a haber muchos problemas, ¿no? Y pueden suceder bastantes, o sea, hay bastantes situaciones de riesgo con respecto a eso, ¿no? Exacto, y acá chocamos otra vez con esta necesidad de decir, bueno, entonces, ¿qué es el ser humano, no? O sea, yo creo que la pregunta nos lleva a replantearnos, realmente qué es la persona y en ese sentido qué necesita en su desarrollo. Entonces, si ya hay algo, sin ir a cuestiones necesariamente teológicas, pero digamos, si hay algo natural, hay un dato natural, objetivo, y si hablamos de que toda naturaleza necesita un despliegue, un desarrollo, una plenitud, ¿no? Esto que plantea Aristóteles de que todas las cosas tienden hacia un fin, bueno, también nos habla de que ese desarrollo es en cierto sentido necesario para que alcance cierta plenitud. Digo porque chocamos entonces con la idea de que si hay naturaleza y si se tiene que respetar lo natural, bueno, habría que ayudar a los niños y a las niñas a que desarrollen sus potencialidades, a que desarrollen todo aquello que tienen como posibilidad respecto de sus características innatas, lo que decía Víctor, ¿no? De somos distintos siendo personas, siendo iguales somos distintos por toda la composición cerebral y demás. Entonces, si replanteamos realmente esto, entonces cada uno debería desarrollarse según lo que es. En cambio, la otra postura, si hablamos de que no hay naturaleza, por lo tanto tampoco hay como un fin específico, es decir, si cada quien se puede hacer lo que quiera, si puede construir lo que quiera, tampoco hay un fin específico, es decir, tampoco hay un sentido propiamente. Entonces yo creo que ahí nos lleva, si nos planteamos profundamente la cuestión. Incluso desde esa perspectiva es muy difícil pensar el mejoramiento, ¿no? El propio perfeccionamiento, ¿no? Si no hay algo que realmente eres, cómo te mejoras a ti mismo, ¿no? Cómo eres más tú, cómo te comienzas a identificar a ti mismo, a desarrollarte, ¿no? Tal cual. Desde esa postura no se puede. Exactamente. Bueno, creo que con esa reflexión podemos ir cerrando, ¿no? Sí. Un capítulo pesado, creo, denso, pero para los que se quedaron hasta aquí al final, les agradecemos un montón. Ya sabes, ahí etiqueta a tu amiga. A tu amiga, etiqueta, ¿no? No lo digas. Y a tu amigo también, obviamente. Bueno, ha sido un gran capítulo, ha sido un gran agrado tenerlos. De verdad que hemos estado estudiando bastante para este capítulo. Ahí nos has visto que todos estamos de camisita así chévere, entonces le hemos puesto esfuerzo y esperamos que a raíz de esto les sirva también para generar debate entre ustedes mismos, replantearse las preguntas, ¿no? Y no llevar nada, la simplificación o la palabra que tanto ama Mac al maniqueísmo tan tóxico, ¿no? De si te pones de un solo lado no vas a terminar de ver la película completa, ¿no? Y eso es lo que propusimos, ¿no? Yo creo que todos era ser como abogados del diablo y tratar de revisar objetivamente las dos posturas. Y hay menos abogados, tanque. Para que les quede claro. Y creo que también, Víctor, ahora que publiquemos el programa, deberíamos poner las fuentes que hemos investigado, tanto las tuyas como la de la cita de la revista The National de Homer, Geographic. para que puedan Sí. chequear. Te las dejamos todas ahí para que investiguen. Así que, bueno, los dejamos. Nos vamos. Síganos en las Chau, redes. chau. Chau, chau. Una vez grande, gente, nos vemos en el próximo.